Vos llegaste antes de la canción, fue primero la canción, ¿y cómo fue? Lucho Hoyos tuvo que ver con eso. Por ejemplo, en realidad lo que yo te decía era que mi formación inicial tuvo que ver con la canción latinoamericana. Yo mucho antes de sentarme a leer solo un libro en mi casa, siendo preadolescente, lo que me pasaba era que me maravillaban las letras de las canciones. Y en relación a la escritura posterior, ahí hay una dificultad porque las letras de las canciones tienen una métrica y un ritmo especial a seguir, una estructura quizás, que hace que cuando uno empiece a escribir, porque lo que le está llamando la atención es eso, empiece a escribir con métrica y con ritmos que no son propios del verso libre. El verso libre llega mucho después, unos años después, por haber leído, no sé, creo que lo primero que me pasó fue que llegó a mi mano un libro de Benedetti, yo era bastante chico, y me di cuenta, eran versos de otro, creo que se llamaba, y me di cuenta que ahí había una cosa en verso libre que también era poética, entonces empecé a diferenciar lo que es poético de la forma en la que está escrito o esquematizado en la escritura. Y con el tiempo, bueno, sí, había hecho un montón de cosas que sí tenían una métrica, y alguna vez en Tucumán, esperando para un acto por la paz en el Golfo, por la guerra del Golfo, creo los dos únicos que llegamos al bar fueron Lucho Hoyos y yo, los primeros, en realidad tuvimos un buen rato sentados solos, y ahí él me decía, yo, chavo, te conozco a vos, porque me han dicho que andás escribiendo lindo, y bueno, yo le dije, yo también te conozco a vos, porque a veces iba a algún recital, y yo, bueno, hagamos algo juntos, entonces saqué el puñado de canciones que tenía escritas, y aparecieron las primeras cosas con él, pero bueno, después, hay 500 así. En el camino aparecieron otros amigos con los cuales hice cosas, bueno, como Claudio Sosa, que fue uno de los primeros también con los cuales nos encontramos acá en Buenos Aires, ya nos conocíamos de allá con Claudio, poco, ¿no? Nos hemos visto pocas veces. Y ahí nomás arrancamos a hacer canciones que eran también una suerte de abrigo que nos poníamos estando acá en Buenos Aires, lejos de donde habíamos nacido, y que en parte creo que servían para eso, ¿no? Para defendernos de nuestra soledad en la gran ciudad. También hice cosas con Coqui, después apareció en mediados de los 90 una porteña del barrio de Flores, que es Laura Balaco, con quien hice muchas cosas, y para esa época, ya volviendo algunas veces a Tucumán, lo conocí al Topo Encinar, con quien también hicimos un grupo de canciones más o menos similar a las que venía haciendo con nosotros. Con la mayoría creo que tengo así como 15 canciones con cada uno, más o menos por el estilo. Y muchas grabadas. Muchas grabadas y muchas por grabar. Para los que no conocen, bueno, quizás los que están acá, que si todos sepan que tu papá es uno de los referentes de las artes plásticas en el noroeste argentino, y la casa que era la casa de tu infancia es hoy un centro cultural, que es el Medial de Tucumán, que es Casa Dumit, ¿no? ¿Qué tiene que ver la obra de tu papá, si es que tiene algo que ver con tu poesía? ¿Cómo fue ese contacto tan temprano con un artista, con tu viejo? ¿Cómo aparece eso en tu producción? Y bueno, ahí hay una importante. Bueno, la obra de mi viejo tiene mucho que ver con mi escritura, sobre todo porque a mí lo que me maravilló en un momento de mi formación fue también la cuestión visual. Y creo que en mucho de lo que escribo hay mucha imagen, y supongo que eso tiene que ver con la obra de mi viejo. Y después con la pintura en general, porque no es que yo solamente vi o amé la obra de mi papá, sino que me hice un asiduo espectador de la pintura y de las artes visuales en general. Inclusive hoy por hoy, bueno, siento que no sirvo para muchas otras actividades, pero creo que el concepto de artista puede manifestarse en múltiples actividades, ¿no? De un tiempo a esta parte también volví a incursionar en la fotografía, cosa que había abandonado en su momento, todavía en la época analógica, lo vengo a recuperar ahora en la época digital y está todo más caro. Y en su momento con mi viejo era una gran pelea respecto de la pintura y pero bueno, son todas fronteras que yo fui intentando superar en la medida que las distintas disciplinas me van apasionando y me van dando un instrumento para expresarme, para estar en contacto con el medio, con la gente y con lo que nos va pasando. ¿Te parece leer un par de poemas más antes de llamarlo a tu amigo?
eran poemas del libro anterior, que es El sol sobre las cosas perdidas, y esto es del último libro, Tu cuerpo hecho una sombra que cura la mirada. Una sonrisa me cuelga de la mano, vientos que comen la ciudad hacen polvo de este corazón, levantan soledad, mezclan el recuerdo y te perdés. Una sonrisa me cuelga de la mano. Luz de un corazón, agua querida, tu beso, el patio, largo soplo del animal del sur. Hay parajes donde llover es la melodía que buscas, agua querida, el mundo que tragamos en un beso. Y queda el viento